Hola chicos, chicas, ¿cómo andan? Espero que estén bien, que estén estudiando, que estén practicando. En el capítulo de hoy vamos a ver los tipos de estructura. Hasta ahora vimos los tipos de estructura de mercado con respecto a estructura alcista, estructura bajista o complex pullback, pero lo que vamos a ver hoy es los tipos de estructura dentro de la estructura general. Bien, vamos ahí. Entonces, dentro de la estructura general vamos a identificar tres tipos de estructura. La estructura swing, la subestructura y la estructura menor. Además, vamos a encontrarnos con los complex pullback o los rangos. Bien, la estructura swing. La estructura swing es básicamente lo que vimos en las primeras clases cuando hablábamos de estructura alcista o estructura bajista. Bien, es el mayor rango estructural creado cuando el precio está en tendencia. Higher highs, higher lows, higher highs, higher lows, higher highs, higher lows, o lower lows, lower highs, lower lows, lower highs, lower lows, lower highs, lower lows. Es decir, tanto que esté en una tendencia alcista o en una tendencia bajista. La estructura swing va a ser el mayor rango de esa estructura. Bien, vamos a utilizar la estructura swing como la base para entender nuestra tendencia general cuando analizamos cualquier mercado financiero. Cuando miramos este tipo de estructura, vamos a tener un impulso grande hacia el alza o a la baja, seguido de una corrección o complex pullback antes de romper el anterior higher high o lower low swing. La estructura swing nos va a brindar la dirección general para trabajar y entender hacia dónde se va a dirigir el precio. Entonces, como vemos en el gráfico acá tenemos un ejemplo alcista y acá tenemos un ejemplo bajista. La estructura swing está conformada por los puntos rojos. Podemos ver en el ejemplo de estructura alcista cuál es nuestra estructura swing, los higher highs, los higher lows, los higher highs, los higher lows y los higher highs de la estructura, los puntos más altos y más bajos de la estructura. Bien, en la estructura bajista podemos ver lo mismo. Tenemos lower lows, lower high, lower low, lower high y lower low, que son nuestros puntos de la estructura swing. Bien, son los puntos más bajos y más altos dentro de la estructura swing bajista. Y acá los puntos más altos y más bajos dentro de la estructura swing alcista. Bien. El segundo tipo de estructura es la subestructura. La subestructura es una estructura correctiva dentro del rango de la estructura swing, es decir, dentro del higher high y higher low o del lower low y del lower high. Es la acción del precio que sucede entre el high y el low del movimiento. Más específicamente, la estructura correctiva se da contra el movimiento impulsivo de la estructura swing. Es decir, es todo el movimiento contrario a la estructura swing. Como podemos ver en los gráficos, lo vamos a identificar con azul. Color azul va a representar la subestructura que va a ser sub-boss. Entonces vemos en el ejemplo alcista, la estructura swing es alcista. Entonces, todo lo que sea subestructura tiene que ser contrario al movimiento principal que es alcista. Por lo tanto, vamos a ver en azul toda la subestructura creada, que es todo el movimiento contrario a mi movimiento principal. Mi movimiento principal es alcista, por lo tanto, toda mi subestructura va a ser el movimiento contrario a ella, que es el que tenemos acá pintado en azul. Por otro lado, en un ejemplo bajista, como tenemos acá, toda mi subestructura, si mi estructura swing es bajista, toda mi subestructura va a ser un movimiento contrario a la misma, es decir, el precio empujando al alza. Como podemos ver acá, mi estructura swing es bajista, mi subestructura va a ser alcista, conformada
por una subestructura alcista. Siempre dentro de la misma temporalidad que estamos analizando, chicos. Si estamos analizando H4, todo lo contrario a H4 va a ser subestructura. Bien, al swing high y swing low de H4. Si es M15, todo lo contrario al swing high y swing low de M15 va a ser subestructura. Bien, entonces, como tenemos aquí. Ahora vamos a pasar a la estructura menor. La estructura menor es el movimiento que acompaña la misma dirección que la estructura swing. Una vez que el movimiento correctivo termina y continúa el movimiento impulsivo, ese movimiento va a ser conocido como estructura menor, hasta que rompa el high o low de la estructura swing, creando un quiebre de la misma. Es decir, es el movimiento que está a favor de la estructura swing, chicos. Vamos a ver acá, nuestra estructura swing es una estructura alcista, representada, como dijimos, por los puntos rojos, 3 higher highs y higher lows. Nuestra estructura menor va a ser una estructura en verde. Entonces, fíjense que como es alcista, todo lo que acompaña al movimiento principal, es decir, a la estructura swing, va a ser estructura menor. Veíamos la subestructura contraria al movimiento principal y la estructura menor a favor del movimiento principal. La vamos a llamar minor boss. Entonces tenemos minor boss, hasta que eventualmente quiebra el high principal de la estructura swing. Lo mismo vemos acá. Venía subestructura contraria al movimiento principal y la estructura menor a favor del movimiento principal, creándonos minor boss, quebrando el anterior, y hasta quebrar el swing high va a ser la estructura menor. Por otro lado, en el ejemplo bajista, nuestra estructura swing es bajista, por lo tanto nuestra estructura menor va a ser bajista también, porque es la que acompaña al movimiento principal de la estructura swing. Es decir, teníamos una estructura swing bajista, subestructura contraria al movimiento principal, y el precio se alinea creando una estructura menor acompañando mi estructura principal, que es bajista, dándonos el acompañamiento, creando estructura menor, hasta eventualmente sacar el lower low de la estructura swing. Vamos a ver que el precio nuevamente crea subestructura contraria al movimiento principal de la estructura swing, y luego se vuelve a alinear y vuelve a crear estructura menor acompañando el movimiento principal de la estructura swing, volviendo a crear precios más bajos dentro de la estructura swing. Entonces, minor boss hasta quebrar el último lower low. Bien. Estos son los tres tipos de estructura que vamos a encontrar dentro de la estructura general del mercado. Entonces, repasamos. La estructura swing va a ser la que conocimos como estructura alcista o estructura bajista. Dentro de esa estructura swing, estructura alcista o bajista, vamos a tener dos tipos de estructura. La subestructura, que va a ser todo movimiento contrario a la estructura swing. Si la estructura swing es alcista, toda la subestructura va a ser bajista. Si la estructura swing es bajista, toda la subestructura va a ser alcista. Y por otro lado tenemos la estructura menor, que si la estructura swing es alcista, la estructura menor va a ser alcista acompañando el movimiento. Y si la estructura swing es bajista, la estructura menor va a ser bajista acompañando el movimiento. Por último, tenemos los complex pullback, que forma parte de la estructura general, digamos, ¿no? Los complex pullback, en el complex pullback, el precio dentro del rango de la estructura swing va a pasar varias veces de subestructura a estructura menor y viceversa mediante un subcambio de carácter. Este tipo de estructuras también se las conoce como rango
y es cuando el precio se mueve de forma lateral, sin tener dirección clara. La clave para operar este tipo de estructuras, los complex pullback, es buscar siempre los extremos y mantenernos alejados del medio, ya que la zona del 50% del complex suele ser liquidez para las grandes instituciones. Entonces, vamos a ver, acá tenemos nuestra estructura swing, marcada con rojo. Todo lo que pasa dentro de mi estructura swing va a ser contrario al movimiento subestructura y a favor del movimiento estructura menor. Pero acá vemos que el precio pasa varias veces de subestructura a estructura menor y de estructura menor a subestructura y luego subestructura a estructura menor hasta eventualmente romper el último lower low y de esa forma crear un nuevo lower low y confirmar el lower high de la estructura swing. Bien, pero la clave es entender dos cosas: que el precio va a pasar varias veces de subestructura a estructura menor y de estructura menor a subestructura a través de un subcambio de carácter que lo vamos a marcar de la misma forma que marcamos el cambio de carácter enseñado en el video anterior, y que vamos a buscar alejarnos del medio y operar siempre en los extremos del complex pullback. Para eso yo uso la herramienta esta, que es el Fibonacci, y lo manejo de esta forma. Entonces me alejo del medio y busco siempre la parte baja y la parte alta. Dicho esto, vamos a pasar al gráfico para ejemplificarlo y que lo entiendan mejor. En este gráfico tenemos un ejemplo de la libra. Vamos a mapear la estructura, tanto la estructura swing, hasta meternos en la subestructura y en la estructura menor. Entonces, empezamos desde aquí. Aquí vemos un cambio de carácter, el precio venía alcista, nos cambia el carácter y empieza a crear estructura bajista. Nos crea estructura bajista. Eventualmente vuelve a cambiar el carácter y nos empieza a crear, disculpen, estructura alcista. Esto no es un quiebre porque es una sola vela, ¿bien? Voy a marcar con rojo los puntos de mi estructura swing. Entonces, ahora enfoquémonos en este rango de precio, de este low a este high, ¿bien? De este higher low a este higher high. ¿Qué encuentro acá? Encuentro subestructura y encuentro estructura menor. Entonces, la subestructura la vamos a marcar en azul. Todo esto va a ser subestructura, la que eventualmente el precio cambia. Vamos a marcar la subestructura. Podemos usar hechas o no en una temporalidad menor. Puede ser. Vamos a marcarlo así. Tenemos la subestructura. Eventualmente el precio nos hace un subcambio de carácter y que empieza a crear estructura menor. Entonces vamos a marcar la estructura menor. Luego el subcambio de carácter empieza la estructura menor.
aquí no estamos en presencia de un complex pullback porque vemos que el precio cambió directamente de subestructura a estructura menor hasta sacar el último higher high de la estructura swing. Ahora vamos a ver el mismo ejemplo. Fíjense, antes de pasar, fíjense que entonces la estructura swing era alcista. Todo lo contrario a la estructura swing fue subestructura, contrario al movimiento principal. Y todo lo que acompañó hasta romper el high de la estructura swing a favor del movimiento principal fue estructura menor. Bien, vamos a pasar ahora al mismo ejemplo pero bajista. Vamos a buscar un ejemplo bajista. Acá podemos ver el gráfico de la libra. Lo mismo, pero ahora un ejemplo bajista. Vamos a ver. Empezamos marcando la estructura swing. Acá se nos da el cambio de carácter. Esto para mí no es estructura porque son dos velas nada más contrarias al movimiento principal y es corto. 30 pips. Bien, entonces no es un retroceso limpio, no es cambio de estructura ni nada. Vamos a marcar los quiebres en la estructura swing. Tenemos ahí el cambio de carácter. Perdón, el quiebre. 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 Ahora, prestemos atención qué pasa acá. Nuestra estructura swing es bajista. Por lo tanto, todo lo contrario a mi estructura swing va a ser subestructura y todo lo que esté a favor de mi estructura swing va a ser estructura menor. Vamos a empezar desde aquí si quieren. Vamos a hacer un quiebre. Esto es una absorción y cae, así que no confirma nada. Empezamos desde aquí. Todo esto es subestructura, estructura menor, y acá la podemos identificar mejor. Bien. Y ahí vamos. Entonces, fíjense cómo acá tenemos subestructura, subestructura. Esto podemos decir levemente el precio quiere cambiar o absorbe todo, pero vuelve acá a quebrar al high creando otra subestructura y subestructura. Entonces, la subestructura, si mi estructura swing es bajista, es contraria al movimiento principal que es bajista. Entonces, es contraria. Vamos a ir a la estructura menor acompañando al movimiento principal que es bajista. Vemos que el precio nos hace un subcambio de carácter en este low. Y acompaña el movimiento principal. Empezando a crear low, high, low, high. Hasta eventualmente cerrar con cuerpo debajo del low. Bien. Cierra con cuerpo, se produce el quiebre y el quiebre de la estructura swing. Esos son los ejemplos que tenemos. ¿Cómo pasamos? De subestructura a estructura menor. Bien, entonces recordamos. Todo lo que es contrario al movimiento de la estructura swing va a ser subestructura y todo lo que es a favor del movimiento de la estructura swing va a ser estructura menor hasta quebrar el low de la estructura swing. Para terminar, vamos a pasar a ver un complex pullback. Complex pullback es cuando el precio, como dijimos, pasa varias veces de subestructura a estructura menor y de estructura menor a subestructura. Bien, mediante un subcambio de carácter. Vamos a marcar nuestra estructura swing
está marcada por este low y este high. Esta es mi estructura swing. Todo lo que pasa dentro de la estructura swing, en este caso, es un complex pullback. Vamos a empezar marcando mi subestructura. Todo lo que es contrario al movimiento principal, que es alcista. Ahora, cambio de carácter, perfecto. Entonces, marcamos sub boss. Poner sub boss, sub boss. En lo que son pullbacks y correcciones, no le presto tanta importancia. Sean 2 velas, 3 velas. Sí lo hago con la estructura principal o con la estructura swing. Bien. Acá el precio que nos hace un subcambio de carácter. Nos hace un subcambio de carácter y empieza la estructura menor, acompañando el movimiento principal. Entonces, vemos que el movimiento principal es alcista, la estructura swing es alcista, la subestructura es contraria al movimiento swing, por lo tanto movimientos bajistas. Mediante el subcambio de carácter empieza una estructura menor. Vamos ahí a marcar la estructura menor. Minor boss. Minor boss. Lo que nos interesa es ver que el precio está acompañando la estructura principal. Eventualmente, ¿qué pasa? Vuelve a cambiar. Falla, fíjense en sacar el high. Este es el swing high. Y este es el swing low. Y vemos que el precio falla en sacarlo y nos hace un subcambio de carácter y nuevamente subestructura. Y luego el precio vuelve y hace otro subcambio de carácter, creando estructura menor. Bien, entonces acá podemos ver cómo el precio pasa varias veces de subestructura a estructura menor y de estructura menor a subestructura y de subestructura a estructura menor mediante el subcambio de carácter dentro de la estructura swing, hasta que eventualmente rompa y nos genere el quiebre y de esa forma continúe una nueva pierna. Bien, bueno, esto es todo con respecto a los tipos de estructura. Como siempre, ahora es momento de ustedes. Tienen que ir al gráfico, tienen que mapearlo, tienen que entenderlo. ¿Para qué? Para entender lo que estamos operando, si estamos operando el pullback, si estamos operando continuaciones, si el pullback terminó, si estamos en un complex pullback, entender que estamos en un complex pullback, alejarnos del 50%, operar los extremos. Siempre vamos a buscar eso. Entonces, vayan al gráfico, mapeen, trabajen y trabajen duro. Cualquier consulta, me preguntan en el Discord, en el capítulo correspondiente, que es el de estructura. Pueden compartir sus avances y ahí voy a estar yo siempre para acompañarlos, para alentarlos y para corregirlos en el caso que haga falta. Les deseo que terminen muy bien su día y nos vemos en el próximo capítulo.